Descubierto el horror oculto, 7 historias macabras y escalofriantes que te maldito al LRLAS. Ana, una madre soltera de 28 años, comenzó a trabajar como limpiadora en un hospital abandonado que los rumores llamaban maldito. Cada noche, después de dejar a su pequeña Lucía con una vecina, se adentraba en la penumbra del edificio, donde la violencia y el miedo eran sus únicos compañeros. En el barrio, la brutalidad era moneda corriente, pero Ana pensaba en su hija, en mantenerla a salvo de esos peligros que parecían querer devorarla. Sin embargo, esa noche, algo diferente revoloteaba en el aire. Un escalofrío recorrió su espalda mientras pasaba cerca de una ventana rota, como si 1000 ojos la observaran desde la oscuridad. Al llegar, los ecos de sus propios pasos resonaban en el silencio. Las luces parpadeantes lanzaban sombras inquietantes, cada rincón parecía murmurar secretos horrendos. Ana se forzó a recordar que solo eran leyendas urbanas, pero cuando oyó un susurro helado, el pánico comenzó a apoderarse de ella. No está sola, parecía decir la sombra que se arrastraba por el pasillo. Y no era la primera vez que sucedía. Ruidos extraños, crujidos bajo sus pies, un frío inusual tras de ella. Algo ocurría, pero la necesidad de dinero la mantenía allí, aferrándose a la esperanza de un futuro mejor. Una noche, mientras limpiaba un ala oscura, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo aparecía en la pantalla: hay un depredador observando a tu hija. Ten cuidado. El terror le dio un vuelco en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Quién? Pero Ana no podía darse el lujo de dejar el trabajo. La supervivencia antes que el miedo. En casa, Lucía dormía con esa inocencia que solo los niños poseen, ignorante de la violencia que acechaba en el mundo exterior. Los días se tornaron en noches de angustia. Cada sombra parecía moverse, cada ruido resonaba como un grito que anunciaba el peligro inminente. Ana se volvió una prisionera del miedo. Un ímpetu de protección la llevó a investigar las desapariciones de niños acariciadas en las charlas de los vecinos. Un hombre, conocido por su benevolencia, había comenzado a despertar sospechas. Mientras otros se mantenían cautelosos, ella decidió seguirle la pista. Pero los rumores se volvieron una trampa mortal. Un amigo, que creía leal, la traicionó al advertir al propio depredador: antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada y sin a dónde ir, Ana decidió huir. Pero el barrio se cerraba como una trampa alrededor de ella y Lucía. Una noche oscura, el pánico la invadió al sentir la presencia de alguien entre las sombras. Su corazón latía rápido, casi podía escuchar su propia respiración entrecortada. Luego, una figura emergió, oscura y amenazante. ¿Era el mismo depredador que la había estado vigilando? Las palabras pesaron en su mente: los peores horrores a veces están más cerca de lo que pensamos. Ana, temblando, apretó la mano de su hija. La pregunta resonaba aterradora: ¿podría salvar a Lucía del horror que por fin parecía abrumarlas a ambas? Ana retrocedió, sintiendo como el sudor perlaba su frente. La figura se acercaba lentamente, la penumbra envolvía su rostro en sombras que parecían masticarse unos a otros. ¿Quién eres?, se atrevió a preguntar, aunque su voz sonaba como un susurro temeroso. El ser paró, y Ana podía distinguir solo una mueca pálida, una sonrisa que no anunciaba nada bueno. El frío gélido que la envolvía parecía emanar de él. Con cada paso que daba, un escalofrío helado recorría la sala. Lucía, en su inocencia, no parecía sentir la amenaza, solo observaba con unos grandes ojos que reflejaban la luz vacilante. Ven, Ana, dijo la figura con un tono suave pero cargado de malevolencia. No hay necesidad de tener miedo. He venido a ayudarte, y a tu hija. La mueca se amplió, deformando aún más la silueta.
La certeza de que aquel individuo conocía sus miedos más profundos la paralizaba. No podía confiar en él, pero se sintió obligada a proteger a Lucía. Ana apretó la mano de su hija con fuerza, relacionada por el deseo de transmitirle seguridad en medio del caos. ¿Ayudarme? No quiero que ella se acerque a ti. Las risas que resonaron no hacían eco de alegría, sino de una burla atroz, un desdén hacia su desesperación. El tiempo se agota, Ana, tu niña no es la primera, pero quizás sea la última si decides colaborar. La amenaza fluyó como un aliento helado, intensificando el terror en su interior. Ana decidió que no podía quedarse ahí. Hacia dónde huir, no lo sabía, pero no podría permitir que ese ser tuviese acceso a Lucía. Déjala en paz, gritó mientras intentaba arrastrar a su hija hacia atrás. Pero cuando se dio la vuelta, la distancia a la salida parecía ser interminable, como si el edificio se alargara con cada paso que intentaba dar. Lo sabes, el mundo no es seguro. La oscuridad tiene un rostro, Ana. Y tú lo has visto ya muchas veces, susurró el hombre, su voz ahora como un eco perdido en la bruma de la noche. Ana se detuvo por un momento. Recordó cada historia que había escuchado sobre ese lugar, sobre las almas perdidas y los niños que jamás encontraron el camino de regreso. Los murmullos del hospital se tornaron en gritos lejanos, saturando el ambiente con su clamor. Cualquier cosa menos eso, pensó, mientras apretaba la mano de su hija con más fuerza, decidida a no dejar a su pequeña caer en las garras de aquel ser, se precipitó hacia la salida. Pero al llegar a la puerta, una risa resonó detrás de ella. No puedes escapar, Ana. Ya estoy aquí. Y todos saben que no se puede huir de lo que está destinado a ser. El corazón de Ana se detuvo. Estaba atrapada. La puerta no se abriría. Sintió que la desolación la invadía, pero entonces, un instinto de supervivencia ardió en su pecho. Tenía que actuar rápido. Giró hacia la figura y, en un último intento, gritó con toda su fuerza, «No me lo llevarás». De repente, una serie de ruidos y gritos provenientes del pasillo hizo eco. Algo había alterado el profundo silencio del hospital. Ana, con el corazón palpitante, sintió que la figura temblaba. ¿Había algo más que aquella amenaza? La oportunidad de escapar se perfilaba frente a ella. La figura dio un paso atrás, confundida por el caos exterior. ¿Qué sucede?, murmuró con un tono de incredulidad. Ana no esperó una respuesta. Tiró de Lucía y corrieron hacia la salida, pero justo cuando alcanzaban la puerta, un estruendo proveniente del interior la hizo detenerse. Algo estaba detrás de ellos, algo mucho más oscuro y desconocido que el rostro al que habían enfrentado. La sombra en el pasillo se alzó, y Ana comprendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Qué podían hacer ahora? ¿Qué era lo que realmente acechaba en la oscuridad? El escalofrío recorrió su piel. El horror no era solo un rostro. Era una fuerza que podía manifestarse en cualquier forma y, sobre todo, podía desatarse en cualquier momento. Justo al atravesar el umbral, una risa resonó, la misma que había escuchado antes. Entonces, Ana se dio cuenta. No estaban solos. ¿Con cuántas almas perdidas? ¿Tendrían que enfrentarse ahora? El hospital había guardado secretos por mucho tiempo, y estos empezaban a salir de su oscura prisión. ¿Podrán Ana y Lucía enfrentar lo que se avecinaba o se convertirían en parte del horror que acechaba entre las sombras? Ana y Lucía cruzaron el umbral, el aire exterior golpeándolas como un manto helado. Sin embargo, el eco de las risas seguía resonando en sus oídos, un recordatorio de que la verdadera pesadilla no había terminado. Ana apretó la mano de su hija con más fuerza, sabiendo que el peligro no solo estaba dentro del hospital, sino que había comenzado a perseguirlas nuevamente. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Lucía, con una voz temblorosa que destilaba inocencia. Ana se agachó, mirando a su pequeña a los ojos, tratando de infundirle un poco de valentía, aunque su propio corazón estaba en un puño. «Sí, cariño, solo sigamos corriendo», respondió, sintiendo que el rostro pálido aún la acechaba, incluso en sueños. A medida que tomaban el sendero hacia la salida, un estruendo resonó en el pasillo. Las puertas estallaron y una sombra se proyectó sobre ellas.
Era como si las paredes mismas estuvieran tratando de cerrarse, mordiéndolas y absorbiendo su esencia. El caos del hospital estaba detrás, pero ellas aún eran presa de la incertidumbre. «Corramos». Ana gritó, arrastrando a Lucía tras de ella. El latido de su corazón resonaba en sus oídos casi como una advertencia, como si supiera que un mal mayor se acercaba. Pero al girar en una esquina, se encontraron en un oscuro vestíbulo. La penumbra era densa, y el aire se tornó pesado, casi opresivo. «¿Por dónde vamos?», preguntó Lucía, su voz un susurro quebrado. Ana miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había un camino claro. Las paredes, decoradas con viejas fotografías de sonrisas olvidadas, parecían observarlas, burlándose de su desesperación. El sonido de pasos resonó detrás de ellas. Un crujido, luego otro. Ana giró para enfrentar la oscuridad, pero no había nada. Solo silencio. Aún así, la sensación de ser observadas creció dentro de ella. Instintivamente, recorrió el lugar buscando un arma, algo que las protegiera. «Allá», gritó Lucía apuntando a una puerta al fondo, levemente iluminada. Ana no lo dudó. Juntas corrieron hacia ella, la luz titilante prometía seguridad, aunque sabían que en ese hospital, la luz era engañosa. Al abrir la puerta, un frío helado las recibió. Era un cuarto de almacenamiento lleno de cosas olvidadas, muebles cubiertos de polvo, cajas apiladas y una vieja cama de hospital. Ana empujó una caja a un lado y la puerta tembló a sus espaldas. El eco de unos pasos se acercaba rápidamente, y el corazón de Ana se hundió. «Contrólalo. No mires atrás», le dijo a Lucía mientras buscaba un escondite. Ambas se hicieron pequeñas entre las sombras. Desde el pasillo, la figura apareció, maliciosa y burlona. Su risa resonaba como un eco cruel de que estaban atrapadas. «Pensabas que podías escapar», murmuró, y las luces parpadeaban ominosamente. Ana sintió que su estómago se revolvía, mientras el sudor resbalaba por su frente. La figura se acercó lentamente, sus ojos centelleaban con un hambre aterradora. En ese momento, Lucía miró por un pequeño hueco entre las cajas. «Mamá, mira». Su voz era un grito de esperanza, pero en un segundo, se transformó en terror absoluto. Ana la siguió, y lo que vio la dejó sin aliento, más sombras llamando desde el fondo del pasillo, un cúmulo de figuras vagando, extendiendo sus manos como si quisieran alcanzarlas. «No. No». Ana apenas podía articular las palabras. La risa resonó nuevamente, y la figura se inclinó más cerca, dejándole sentir su aliento frío. «¿Te gustaría unirte a ellos? Ellos no han tenido suerte, ¿quieres conocer su historia?». Ana comprendió, la única salida lo era la lucha. Pero su mirada se encontró con la de Lucía, y con un grito de rabia e infinitiva desesperación, empujó a la sombra hacia el lado y corrió hacia la puerta de salida, tomada por la necesidad de proteger a su hija. «Sigue corriendo», le gritó a Lucía, levantando solo un poco del valor que le quedaba. Mientras retrocedía, decidió que tendría que enfrentarse al horror, que ya no sería una perseguidora, sino la que lucharía. Pero justo cuando se acercaron al umbral, titilantes luces se apagaron y una voz gritó: «El juego no ha terminado». Ana sintió un frío que la envolvía, un profundo terror la invadió. ¿Qué era aquello, lo que les había prometido tantas almas perdidas? ¿Por qué todavía no podían encontrar la libertad? La salida se hacía lejana, y el eco de la risa se tornaba cada vez más fuerte. Mientras la oscuridad la absorbía, un pensamiento desesperado cruzó su mente: ¿podría realmente haber algo peor que aquello? Pero en la sombra, un susurro se asomaba: «Lo que no sabes, Ana, es que lo peor está por llegar». Ana sintió el aire helado apretar su pecho mientras la oscuridad se cernía sobre ella como una envoltura amenazante. El eco de la risa se tornó cada vez más distante, como si el peligro mismo se retirara, pero sabía que no era una señal de alivio. En el fondo de su corazón, la incertidumbre rugía con mayor fuerza. Se giró hacia Lucía, su hija seguía la mirada perdida, atrapada en el horror del momento. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucía, los ojos dilatados por el miedo. Ana, sintiendo el peso del momento, tomó su mano con firmeza. «Vamos a buscar otra salida»,
respondió, intentando sonar más convincente de lo que se sentía. Con pasos cautelosos, comenzaron a explorar el cuarto de almacenamiento. La luz titilante apenas iluminaba sus rostros, proyectando sombras que danzaban a su alrededor. Las cajas estaban cubiertas de una capa de polvo y telarañas, como si no hubieran sido tocadas por años. Ana empezó a apartar algunas, buscando cualquier cosa que pudiera usarse como arma. Esto no puede ser todo, pensó. Encontró una linterna rota y la dejó caer con frustración. El sudor corría por su frente y las pulsaciones en su pecho parecían un tambor, marcando el ritmo de su creciente desesperación. Mira, mamá. Lucía había encontrado un viejo diario entre los objetos olvidados, su cubierta desgastada parecía prometer historias de tiempos pasados. Sin otra opción que aferrarse a cualquier indicio de esperanza, Ana se acercó. El diario estaba abierto en una página, donde rasgos ilegibles se mezclaban con garabatos desconcertantes. Quizás hay algo aquí, murmuró Ana con un hilo de voz, pero justo en ese instante, las luces comenzaron a parpadear de nuevo y una risa estruendosa retumbó en el pasillo. La risa se intensificaba, resonando como un eco burlón del miedo que sentían. Rápido, escóndete. Ana empujó a Lucía detrás de un viejo armario. Quedaron inmóviles, tratando de contener la respiración mientras los pasos resonaban, acercándose más y más. Se volvían más rápidos, casi como si el perseguidor estuviera disfrutando de su juego macabro. Las figuras podían estar en cualquier parte, y el terror embargaba su corazón como un veneno. ¿Qué haremos si nos encuentran? Lucía mantenía la voz baja, temblando. Solo tenemos que seguir adelante, le dijo Ana, su propio miedo dando vida a una determinación casi palpable. Pero la realidad se enfrentaba a sus esperanzas. Cada segundo que pasaba, el ambiente se tornaba más opresivo, mientras el aire helado parecía invadir sus pulmones. Y entonces, un susurro escalofriante se deslizó por el aire, como un viento gélido que les helaba la sangre. Ellas no pueden escapar, no conocen la forma. Ana empezó a sudar frío, el pánico convirtiéndose en una niebla que nublaba su pensamiento. ¿Qué son esas voces? Preguntó Lucía, su tembloroso susurro traspasando el velo de la realidad. Ana no podía responder. Era como si esas sombras, esas almas perdidas, deseasen algo de ellas, una conexión, una invitación a unirse a su siniestra danza. No hay salvación, la voz resonó nuevamente, y Ana sintió una fuerza atrayéndolas más hacia la oscuridad. Un impulso de miedo atravesó su cuerpo. ¿Volverían a la penumbra de ese hospital maldito? De repente, el diario que Lucía había encontrado comenzó a temblar, como si una fuerza interna lo estuviera manipulando. Ana lo miró alarmada. Las páginas comenzaron a volar, revelando dibujos aterradores de figuras que las observaban, atrapadas en el papel con miradas vacías. Una sombra oscura se proyectó ante ellas. ¿Deseas conocer sus historias?, susurró la sombra, inclinándose hacia ellas. Ana sintió que su mente se crispaba, atrapada en un dilema terrible, algo había despertado dentro de ese hospital, algo que no deseaba que su hija pudiera ver. Atrás, gritó, empujando a Lucía detrás de ella. Pero la sombra se acercaba, su risa resonando, y un pensamiento sombrío acechó la mente de Ana: ¿sería víctima o cazadora de historias que nunca deberían haber sido contadas? Mientras la figura se desvanecía, un sudor frío le recorría la espalda. Ana miró a Lucía, con una creciente desesperación. ¿Habría forma de salir de esto? Al voltear, la puerta del cuarto se cerró con un estrepitoso golpe, atrayendo sus miradas hacia una luz oscura que se estaba formando justo en el centro de la habitación. Ana supo que el tiempo se agotaba y la risa regresaba como un eco en la distancia. No, esto no es el final, murmuró entre dientes, mientras una ola de terror la invadía. Pero la pregunta quedó suspendida en el aire, macabra. ¿Qué encontrarían al cruzar el umbral nuevamente? El aire se tornó aún más denso, como si las sombras mismas se hubieran materializado para apresar a Ana y Lucía. Con la puerta cerrada tras ellas, la única opción era avanzar hacia la luz que pulsaba en el centro de la habitación. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si pequeñas manos heladas la estuvieran tocando.
Lucía apretó su mano con fuerza, su pequeño cuerpo temblando, cada paso que daban hacia la fuente de luz se sentía como una condena, una invitación a lo desconocido. El diario, aún abierto y con sus páginas inquietas, parecía murmurar secretos que no querían escuchar. Ana forzó un suspiro y se acercó más, el terror transformándose en determinación. Ella no podía mostrar debilidad, especialmente no ahora, no con su hija a su lado. La luz oscura comenzó a brillar más intensamente, como si estuviera viva. Las palabras del susurro resonaban en su mente, atrapándola en un telaraña de horror psicológico. ¿Deseas conocer sus historias? La pregunta resplandecía en el aire, flotando entre ellas. Ana miró a Lucía, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. Esto no es bueno, mamá, susurró Lucía, apretando su agarre. No, cariño. Debemos ser fuertes, respondió Ana, tratando de ocultar el temblor en su voz. Pero una parte de ella sabía que las historias encerradas en el hospital eran peligrosas. Cada figura que había observado en aquellas páginas parecía cobrar vida en su imaginación, una espiral de terror que giraba sin control. Con un último esfuerzo, Ana extendió la mano hacia la luz. En ese instante, una ráfaga violenta llenó la habitación, arremolinando papeles y polvo, un frenético vendaval que desarticuló su sentido de la orientación. «Mamá». Lucía gritó mientras una sombra más grande que las demás emergía de la luz, deformándose como si tuviera su propio aliento. Ana la vio avanzar, su boca se abrió en una risa retumbante que resonó en cada rincón del cuarto. De un salto, Ana dio un paso atrás, pero Lucía permanecía inmóvil, como hipnotizada, contemplando la figura ominosa. «No mires. No la mires». Ana aventuró, extendiendo el brazo con la intención de cubrir los ojos de su hija. Pero fue demasiado tarde, la sombra comenzó a hablar, su voz era un eco que vibraba en la habitación. Historias olvidadas, deseos cumplidos, solo hay un precio que pagar. Las palabras flotaron en el aire, como un mantra repetido en un rincón oscuro del alma. Nosotros no queremos ninguna historia. Ana gritó, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Pero la luz oscura brillaba más intensamente, como si le hiciera frente. Lucía abrió los ojos, y Ana vio terror en ellos, como si su hija comenzara a ver lo que no estaba destinado a ser visto. La figura se acercó, extendiendo una mano delgada y esquelética hacia Lucía. Todo lo que deseas, todo lo que temes es solo un susurro de la verdad. Déjalas entrar. Ana, finalmente recuperando el valor, se plantó frente a la sombra, decidida a proteger a su hija a toda costa. «No te la llevas», gritó, el pánico transformándose en furia. La figura parpadeó ante su desafío. Y en un instante, la luz se hizo añicos. Las sombras se desmoronaron, y una horda de imágenes desgarradoras surgió de las paredes, como un torrente de cuentos de horror, buscando salir hacia la vida real. Fue ahí cuando Ana sintió un tirón en su mente, como si un hilo invisible intentara desgarrar su cordura. Una oleada de visiones invadió su mente, historias de dolor, traición y dolor que no pertenecían a ellas, pero que las ensombrecían. Supo que aquel lugar estaba lleno de personas atrapadas, historias no contadas que exigían ser escuchadas. «Ana». Lucía gritó, pero el mundo comenzaba a desvanecerse a su alrededor. La realidad se rompía, y la risa espeluznante resonó de nuevo, retumbando en sus oídos mientras el cuarto de almacenamiento empezaba a desbordarse en su propia locura. Justo antes de que todo se oscureciera, Ana sintió un empujón interno, una decisión a tomar. ¿Alcanzaría la historia de esa sombra, o tendrían que contar su propia? La pregunta quedó suspendida entre el caos y la oscuridad aplastante, mientras las sombras se apoderaban de ellas, llevándolas hacia un abismo apenas vislumbrado. ¿Qué historias estaban condenadas a revivir, y qué precio pagarían por su liberación? La oscuridad se cerró sobre ellas como un manto insoportable, y Ana sintió que su mente se fragmentaba entre las visiones de horror. Las mentes de quienes habían padecido allí, atrapadas dentro de un ciclo de sufrimiento, parecían ahora sobrecargar su alma. Tenía que resistir. Tenía que salvar a Lucía. «Despierta, Lucía», gritó, arrastrándola de su trance. Pero su voz, apenas un susurro en este mar de sombras, parecía perderse.
La risa del monstruo resonaba en sus oídos, como un eco que nunca cesaría. Él podía ver sus miedos, sus heridas más profundas, todo lo que alguna vez habían deseado y que se les había negado. ¿Qué es esto?, murmuró Lucía, temblando al borde de las lágrimas, aún atrapada entre la realidad y el engaño deslumbrante que se desnudaba ante ellas. ¿Qué nos quieren hacer? ¿Realmente crees que puedes escapar de esto? La sombra se retorció, acercándose más, su figura ahora mezcla de las historias terribles que contenían los muros de ese lugar. Tus deseos están a un paso de ser realidad. Solo debes entregar algo a cambio. Ana sintió que su pecho se comprimía, luchando contra el pánico apremiante. No vamos a dejar que nos atrapen, exclamó, aunque sabía que cada palabra era un acto de fe en vano, una deficiencia ante una fuerza terrena. Un chillido desgarrador rasgó la infinidad de las visiones, y las historias comenzaron a transformarse en formas. Una madre que lloraba la pérdida de su hijo, un hombre que vendió su alma a la sombra en busca de venganza, una niña atrapada en un juego eterno de sombras. Los ecos de sus gritos arrasaban la habitación, atrapándolas en un ciclo de desesperación sin fin. ¿Vas a perderla también? La figura se burló de ella, señalando a Lucía con su mano huesuda. Fue entonces que Ana entendió que el sacrificio sería miembro de su propia carne, un espejismo que giraba cada vez más veloz, más aterrador. Nunca, gritó Ana, aferrándose a Lucía, quien retrocedía, sin poder desviar la mirada de la sombra que encarnaba sus propios miedos y anhelos. La habitación pareció encogerse, el aire vibrante, pesada con la inminente desesperación. Ana sintió que las paredes se acercaban, la presión de un horror inescapable. En ese instante de pánico, Lucía susurró, «Mamá, ¿y si este es el único camino?» Su voz tembló, cargada de una extraña curiosidad que encendió una chispa de miedo aún mayor en Ana. ¿Qué estaban dispuestas a sacrificar por la libertad? No. Siempre hay una opción, Lucía. Siempre. Ana apretó la mano de su hija con fuerza, mientras el miedo se mantuvo detrás de sus ojos. Pero la sombra había encontrado su debilidad. La ansiedad en el aire que emanaba de su hija se convertía en un eco resonante que sacudía el alma de Ana. Una risa burlona surgió de las paredes, creciendo en volumen y creciendo. «Paga el precio o el tiempo se acabará», resonaron las palabras, amenazantes como un reloj que avanza hacia el final. A medida que el caos aumentaba, Ana buscó una salida, un resquicio en esta realidad distorsionada. Entonces, de repente, volvió a recordar el diario. Era la clave, el hilo que podía guiarla a través de esta negrura, el portal a la verdad que no venía sin un precio. «Sígueme», gritó, arrastrando a Lucía hacia la luz rota, intentando alcanzar las páginas revoloteantes que susurraban bajo el viento. Pero mientras se acercaban, una sombra más negra que las demás se interpuso entre ellas, deteniéndolas. «No es tan simple, amiga». La energía del lugar vibraba intensamente, y Ana supo que había llegado el momento de enfrentarse no solo a la sombra, sino también a lo que representaba en su vida. La voluntad de proteger a Lucía había despertado la fuerza que creía perdida, pero ¿sería suficiente para enfrentarse a las historias anhelantes que habían atormentado ese lugar por tanto tiempo? El futuro pugnaba en su mente, una lucha entre lo que deseaban y lo que tenían que sacrificar para sobrevivir. «Lo que más temes lo dejarás entrar». La presión en el pecho de Ana aumentaba, la respuesta gravitando como una pesada carga en el aire, y cuando la sombra sonrió, como si conociera todos sus secretos, Ana solo pudo murmurar, «¿Estás lista, Lucía? Porque si esto es el destino al que estamos condenadas, lucharemos hasta el final». La próxima decisión lo cambiaría todo, pero el tiempo se les acababa. ¿Qué historia contarían al final? Ana se sintió acorralada por la oscuridad que parecía aplastarla, mientras la sombra se retorcía con un humor que era tanto maligno como tentador. Las palabras de la figura resonaban en su mente como un canto hipnótico, «Paga el precio». Ella tragó saliva, el aire estaba cargado de desesperación y una sensación helada que le recorría la espalda. Lucía la miraba con ojos llenos de miedo, reflejando la turbulencia que le atravesaba el corazón. «Piensa, mamá», murmuró Lucía, casi como un eco de las múltiples almas atrapadas. «¿Qué estarás dispuesta a entregar?». La pregunta hizo que Ana parara. «No puedes estar pensando en eso», le gritó, su voz temblaba.
Pero la duda empezó a aferrarse a su mente. La sombra se reía, como si disfrutara de la lucha interior, y cada pequeño guiño de su ser era un recordatorio de que el tiempo corría. Las páginas del diario seguían revoloteando fenomenalmente a su alrededor. Era un destello de luz en la niebla opresiva, hacia donde Ana sentía que deberían ir, pero cada segundo que pasaba significaba que lo que ellas temían estaba cada vez más cerca. Rápido, Lucía, agárrate de mí. Ana la tomó firmemente de la mano y comenzó a correr hacia el resplandor. A medida que se acercaban, una niebla oscura comenzó a levantarse, vaporizando la luz a su paso. Las visiones de quienes habían estado allí resonaban cada vez más fuerte en sus mentes. Una madre buscando a su hija, gritos y lamentos llenaban el aire, creando un muro de desesperanza que casi podía tocarse. Ana se sintió tropezar con las sombras de su propia vida, de cada vez que había sentido que había fallado. La sombra se deleitaba, transformando su duda en terror palpable, pero también había imágenes de amor, de abrazos, de promesas que Ana había hecho a su pequeña. Esos recuerdos encendieron algo en su pecho, una chispa que comenzó a avivarse a medida que se acercaban más a la luz. De repente, todo se oscureció. Una mano helada se cerró sobre su brazo, deteniéndolas. Tan pronto van a dejarlo todo, susurró la sombra, burlándose. No se puede escapar tan fácilmente de esta realidad. La voz era un susurro gélido que se colaba en la mente y hacía que el corazón se paralizara. Ana cerró los ojos brevemente, resistiendo las imágenes de cada pérdida, cada miedo que intentaba invadirla. Entonces, recordó. La verdad latente en el diario. Lucía, concéntrate. Recuérdame todo lo que nos prometimos. Recuerda quiénes somos. La voz de su hija resonó en su cabeza, como un eco de fortaleza. Mamá, siempre hemos enfrentado lo que viene. ¿Ves? La sombra se rió, pero esta vez la risa sonó menos segura, como si su poder estuviera tambaleándose. Vamos, Lucía, vamos a luchar. La determinación de Ana ardía, convirtiéndose en una fuerza palpable entre ellas. ¿Por qué no entregas lo que tienes más cerca? La sombra sugirió, señalando a Lucía. La vida de tu hija salvaría las suyas. Nunca. Ana sintió como su sangre ardía. No renunciaré a ti, Lucía. No te daré. Pero la sombra se acercó más, y Ana sintió su presencia como un frío que calaba, promoviendo dudas. Dame lo que quiero y verás cómo todo puede ser perfecto. En ese instante, la intensidad del terror alcanzó su punto máximo. Ana vio fluir su vida y sus sueños, intercalados con fantasías oscuras y la posibilidad de perder a Lucía. Sin embargo, una sombra de esperanza emergió entre la pena. El diario en su mente resonaba, un mensaje antiguo: el poder no estaba solo en el sacrificio, sino en la unión. Lucía, dijo Ana, respirando profundamente. Este viaje no tiene que terminar así, pero algo lo interrumpió. Una fuerza repentina brotó de la sombra, un atronador grito que cortó el aire, el suelo tembló, y un estallido de luz brilló desde la oscuridad, iluminando parcialmente la habitación. ¿Qué ha pasado?, murmuró Lucía, su expresión entre el miedo y la curiosidad. Cada parpadeo desnudaba más y más de su realidad. Ana sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor, la sombra tambaleándose ante el nuevo poder. Se sintió viva, pero a la vez atrapada. La decisión se avecinaba y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Sujétate, gritó Ana mientras un nuevo estruendo resonaba en la distancia. ¿Podrían encontrar la salida? ¿O serían consumidas por la sombra que tanto aborrecían? Una nueva revelación se acercaba, y con ella, algo aún más aterrador. De las profundidades de la oscuridad, una risa conocida resonaba clara y potente. Esto apenas comienza. Ana cerró los ojos, las palabras de la sombra atravesando su mente, el verdadero horror aún estaba por revelarse. ¿Qué o quién estaba acechando en la penumbra? Un estruendo sacudió la habitación, el eco resonando como un trueno en el corazón de Ana. La luz repentina rebotaba en las paredes, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. La risa, inconfundible y demoledora, se entrelazaba con los gritos de desesperación que las rodeaban como un oscuro mantre. ¿Qué fue eso?, Lucía preguntó, su voz quebrada,
temerosamente alertada por el ambiente escalofriante. No lo sé, Ana contestó, pero por dentro, el horror comenzaba a tomar forma. La certeza de que la sombra no estaba sola la abrumaba. Sentía que al menos una parte de su vida había regresado a atormentarla, un eco de todo lo que había perdido. La luz comenzó a desvanecerse, dejando atrás solo una tenue bruma que apenas iluminaba lo que había a su alrededor. De su estómago surgió una opresión que parecía querer aplastarla. De repente, la niebla se tornó densa, como si una mano invisible la oprimiera. Mamá, la voz de Lucía la sacó de su trance. ¿Mamá? Ana miró a su alrededor, a la sombra, a la luz que parecía huir y a su hija, la única ancla en esa tormenta de oscuridad. Regresó a unos momentos felices, donde caminaban juntas por la playa, riendo, sintiendo el sol cálido en su piel. Esa era la luz que necesitaba, el impulso para no ceder ante el terror. Con un grito mudo, la sombra se abalanzó nuevamente. La mano helada encontró el otro brazo de Ana, y la sensación de ser arrastrada al abismo se hizo más intensa. Podía sentir cómo se le nublaba la mente mientras la presencia oscura susurraba amenazas inimaginables. Tu amor, tu sacrificio sería tan fácil, decía, como una melodía seductora en la oscuridad. Todo acabaría. Tus pesadillas cesarían. Solo dámela, no. Jamás. La respuesta salió con más fuerza de lo que Ana imaginaba, resonando en el vacío. La sombra, sin embargo, pareció encabritarse ante esa resistencia. ¿De verdad piensas que podrías luchar contra lo inevitable? La voz era una serpiente que se enroscaba alrededor de Ana con mentiras tentadoras. Tengo el poder de hacer que todo lo que amas se vuelva eterno. Solo debes pagar el precio. Las visiones comenzaron a agolparse, un futuro sin Lucía, su risa reemplazada por el silencio. Ana tembló. La luz, mamá. La luz. Lucía gritó, señalando un resplandor que comenzaba a emanar entre las sombras, aunque parecía muy lejos. Ana sintió que la energía brotaba de su interior. Los recuerdos de su hija, de cada abrazo y cada lágrima compartida, empezaron a fluir como un torrente. Sin pensarlo, se lanzó hacia Lucía, entrelazando su mano con la de ella. Todo lo que había aprendido, todas las historias que había leído en el diario, surgieron a la superficie, adquiriendo un nuevo significado. Juntas, tenemos más poder, Ana proclamó, su voz resonante en medio del caos. La sombra hizo una pausa, como si el aire se hubiera cortado. No tienes dominio sobre nosotras. Un chillido desgarrador llenó el lugar, y la sombra retrocedió un poco, desvaneciéndose. Pero no había tiempo para celebraciones. Ana sintió la tierra temblar nuevamente bajo sus pies, una señal de que el verdadero enfrentamiento nunca había tenido lugar. Viene Lucía, dijo, sus ojos ampliamente abiertos por la mezcla de miedo y asombro. De repente, el resplandor se intensificó hasta el punto de cegar, y una figura familiar emergió de la luz. Los rasgos eran vagamente conocidos, y el intenso horror comenzó a transformarse en un tipo de inquietud más profunda. Ana sintió un sudor frío recorrer su espalda cuando la visión se aclaró. Tu madre te ha estado buscando. La voz era extraña, resonando con ecos de dolor y pasado. Ahora eres parte de un círculo que no puedes romper. Ana retrocedió, sintiendo como el aire se le escapaba. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó con un temblor en la voz, su mirada fija en la figura que se aproximaba. La respuesta fue un silencio abrumador. La sombra se retorció entre lo conocido y lo desconocido, como un telón que se alza para revelar el verdadero acto final. La atmósfera se tornó opresiva, con algo en la mirada de la figura que hacía que la sangre de Ana se congelara. Lo que está por venir, no puedes imaginarlo, el juego apenas comienza. Las palabras flotaban en la oscuridad, un eco que reverberaba con el eco de 1000 promesas rotas, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Ana y Lucía se abrazaron, temiendo el desmoronamiento inminente que estaba por llegar. Pero en el fondo, Ana comprendió que el verdadero horror no solo provenía de lo que acechaba en las sombras, sino de lo que llevaba dentro. ¿Qué significa eso?, preguntó, aunque sabía que la respuesta podría ser la más aterradora de todas. Y así, el juego empezó de nuevo, con cada latido llenando la sala de terror y suspense. La luz se disipó, dejándolas en un limbo entre la realidad y la pesadilla.
La figura, envuelta en una niebla opaca, parecía avanzar sin moverse realmente. Sus ojos eran pozos oscuros que absorbían la luz, y cada paso que daba resonaba en la mente de Ana como un martillo sobre el yunque de su alma. ¿Tú eres? Ana logró articular, su voz temblorosa aunque cargada de desafío. Pero la figura simplemente sonrió, una sonrisa que helaba la sangre y hacía crujir los huesos. La habitación comenzó a oscilar, como si el suelo se desplazara bajo sus pies, amenazando con tragarlas de nuevo en la oscuridad. Soy lo que has despertado, lo que siempre fue parte de ti, contestó la figura, haciendo que la inquietud del momento se convirtiera en pánico palpable. Nadie puede romper el círculo que has iniciado. Eres parte de mis planes, y hoy, todo comienza de nuevo. Las palabras se deslizaron por el aire como una neblina tóxica, sofocando la débil esperanza que Ana y Lucía habían cosechado. ¿Planes? ¿De qué estás hablando? Lucía interrumpió, su tono lleno de bravura infantil, aunque su rostro traicionaba el miedo que la consumía. Tan inocente. La figura inclinó la cabeza, como un depredador observando a su presa. La historia de la familia está llena de sacrificios. Cada generación ha pagado el precio de su supervivencia. Y tú, Ana, eres la última en la línea. Ana apretó la mano de Lucía con más fuerza. No te dejaremos tomarla, gritó, la furia brotando en su voz. Un eléctrico silencio reinó, sus palabras resonando en el aire cargado de tensión. El eco de sus palabras provocó una transformación en la figura. La risa familiar se convirtió en un grito desgarrador que resonaba en las paredes. Las sombras comenzaron a moverse, y Ana sintió que un frío helado abría una grieta en su mente. Las imágenes de sus antepasados aparecieron de repente, sus rostros pálidos, mirándola con desesperación, pidiendo ayuda sin palabras. ¿Sabes cómo terminará esto, Ana?, susurró la figura, acercándose aún más. Puedes poner fin a este ciclo, entregando a tu hija. El poder de lo antiguo será tuyo. El dolor y la soledad desaparecerán. Ana se sacudió ante la marea de emociones. La idea misma era un veneno en su corazón. Nunca. No te la llevarás. La resistencia en su voz vibraba con desesperación y amor. Pero la figura no se movió. En cambio, su presencia se expandió, llenando cada rincón, haciendo que el aire se volviera irrespirable. ¿A qué precio estás dispuesta a luchar, Ana? ¿Qué tan lejos llegarías por salvarla? Siguió un silencio asfixiante, un instante que se sintió como una eternidad. Ana sintió que la desesperación la echaba al suelo, pero el apretón de Lucía en su mano era todo lo que necesitaba. No estoy dispuesta a perderte, murmuró con convicción, la figura sonrió, pero no era la sonrisa que inspiraba confianza. Era retadora, como si supiera más de lo que dejaba entrever. Entonces prepárate. La noche es joven, y yo estoy lejos de ser lo más aterrador que enfrentarás. Las luces comenzaron a parpadear, y cada chispa parecía un presagio de lo que estaba por venir. Ana, aún abrazada a Lucía, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura se desvaneció en un torbellino de oscuridad, apenas dando tiempo para una última advertencia: el juego ha comenzado. Encuentra lo que perdiste antes de que sea demasiado tarde. El aire se volvió espeso. La luz del día se extinguió, y el frío comenzó a apoderarse de cada rincón. Ana y Lucía estaban solas en la penumbra, enfrentándose a un terror del que no sabían qué esperar, pero que sin duda alguna, ya había comenzado a jugar con sus mentes. ¿Qué haremos ahora? Lucía rompió el silencio con una voz temblorosa. Ana, con el corazón latiendo desbocado, lo supo: tendrían que buscar respuestas entre las sombras de su pasado antes de que la oscuridad consumiera todo lo que amaban. Y al borde de esa aterradora búsqueda, el reloj marcó la hora, las manecillas girando hacia callejones oscuros, abriendo puertas que deberían haber permanecido cerradas. Ana y Lucía se hallaron en un laberinto de sombras, la tensión en el aire era palpable y el eco de una risa macabra aún resonaba. La figura que había desatado el horror se disipó, pero su amenaza flotaba como un oscuro recordatorio. Cada paso que daba Ana la acercaba más a la verdad, aunque también a un peligro cada vez más inminente.
Con el corazón en un puño y Lucía aferrándose a su mano, se aventuraron hacia lo desconocido. Necesitamos encontrar respuestas, dijo Ana con una determinación renovada. La fuerza que había cultivado en los momentos más oscuros ahora parecía guiarlas. El diario que Lucía había encontrado pulsaba en su mente como un faro de esperanza. Quizás ahí haya algo que nos ayude. Mientras aún procesaba las aterradoras visiones que habían presenciado, avanzaron entre cajas y muebles cubiertos de polvo. Lucía, con sus ojos grandes y asustados, centró su atención en una esquina, donde una luz tenue brotaba entre los despojos. Mira, mamá, su voz era un hilo de curiosidad y ansiedad. Ana se dirigió hacia esa luz, empujando la polvorienta caja que lo obstruía. Cuando el camino quedó despejado, revelaron un pequeño arco de luz. Dentro, aún se hacía eco de lo que alguna vez fue una habitación vivaz. Fotografías desvanecidas en las paredes mostraban momentos felices, rostros sonriendo antes de que la oscuridad los reclamara. Con cautela, cada una dio un paso hacia el interior. Allí, en el centro del cuarto, había una vieja mesa, y sobre ella reposaba el diario. Ana se sintió atraída hacia él, como si una fuerza invisible la llamara. Abrió la tapa y empezó a leer, su voz resonando en el silencio. Allí estaban escritas las historias de quienes habían caído en la trampa del hospital. Relatos que hablaban de desesperación, traición y dolor. Cada página impregnada de la desdicha de las almas que habían sido atrapadas. Uno, en particular, atrapó su atención, una madre que sacrificó a su hija en un ritual oscuro como un intento de recuperar lo perdido. No puede ser, murmuró Ana, mirando a Lucía con horror. Tienen que haberse dado cuenta del precio, del horror que trae la desesperación. Mamá, ¿qué significa? Lucía preguntó con voz preocupada. Ana tragó saliva, entendiendo que el poder de esa conexión sería su supervivencia. Los deseos tienen un costo, cariño, contestó, su mente procesando lo que había leído. No importa lo lejos que vayas, siempre existe un precio, lo que importa es que podemos forjar nuestras propias historias. En ese instante, un estremecimiento recorrió la habitación. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió pesado. Ana sintió un susurro en la bruma, un eco de las almas perdidas que clamaban por libertad. Supo que había llegado el momento de enfrentar el horror ancestral que esa figura había desatado. Debemos usar esto para enfrentarlo, para romper el ciclo, sentenció, mientras indicaba a Lucía que prestara atención. Las sombras del lugar parecían cobrar vida, danzando a su alrededor. Enfrentarse a la oscuridad no era solo un acto de coraje, sino una declaración de resistencia. Las historias que hemos escuchado son parte de nosotras, pero no son nuestra identidad, dijo. La adoración de lo desconocido comenzó a amainar, al sentirse conectadas. Ana y Lucía juntas comenzaron a murmurar sus propias historias, recuerdos felices, risas, momentos compartidos que despojaban a la oscuridad del poder que una vez la definió. Con cada palabra, la habitación parecía cobrar luz, el eco de viejas historias se transformaba en un canto esperanzador. Estallidos de luz y color emergieron del diario, mientras sus voces resonaban con fuerza. Cada sombra se contorcía por el poder de la conexión que había despertado, y Ana sintió que la presencia oscura perdía su grip, pero entonces, como un trueno en la tormenta, la figura volvió a manifestarse. Su sonrisa era aún más inquietante, el eco de su risa reverberando entre las paredes. ¿Crees que puedes romper el ciclo? Esto acaba de comenzar, dijo con un tono burlón. Con él. Poder renacido de sus propias voces, Ana se enfrentó a la sombra con determinación. No, esto termina aquí, gritó. La luz brilló más brillante que nunca, su energía de amor y fuerza atrajo las oscuras entidades que habían estado atrapadas. La figura retrocedió, su semblante manchado con el miedo que ella había instigado. No estás lista para esto, susurró, pero en el fondo, había una incertidumbre. La conexión entre Ana y Lucía desató una oleada de luz que inundó el cuarto, atravesando la oscuridad y generando una explosión de esperanza. La figura, en su impotencia, dio un paso atrás, mientras las sombras que habían atormentado el lugar empezaban a desvanecerse, liberando los ecos de las almas atrapadas en su interior. Ana sostuvo a Lucía con firmeza. No estás sola, le dijo. Mientras la luz se envolvía a su alrededor, sentían que el horror se desvanecía,
Las almas que habían gritado por ayuda en la penumbra ahora volaban en libertad. El hospital comenzó a cambiar, su esencia oscura se diluía. Ya no era un lugar de horror, sino un testimonio de valentía, de amor inquebrantable que había conquistado las sombras. Ana y Lucía no solo se habían enfrentado a la oscuridad, habían tomado control de su historia. Y mientras salían de aquel lugar, sabían que habían ganado su libertad, no solo para ellas, sino para todas las almas que habían padecido en esas oscuras cavernas del dolor. Al cruzar la puerta, finalmente liberadas de su opresión, la risa de Lucía resonó clara y alegre. «Mamá, lo hicimos», dijo, mirando hacia atrás una vez más. Ana la abrazó, sonriendo, y mirando el horizonte, comprendió que el verdadero terror nunca fue la oscuridad, sino el miedo a perderse a sí misma. Mientras el sol brillaba, sabían que el futuro era suyo para construir. Nunca olvidarían la lucha que habían enfrentado, pero ahora llevaban consigo la luz en sus corazones, una luz que nunca podría ser apagada. Esto es solo el comienzo de su historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.